Esto ocurrió un lunes por la noche, después de un día normal de trabajo, cuando regresé a mi casa alrededor de las 8, con la intención de hacer lo mismo de siempre, relajarme un rato jugando en línea con unos amigos y olvidarme de todo lo demás. Vivía solo en ese momento, después de haber pasado por un divorcio unos meses atrás, lo que hacía que la casa se sintiera demasiado silenciosa la mayor parte del tiempo, así que esas noches de juego eran prácticamente mi rutina diaria. Esa noche en particular, el clima no era el mejor. Habían anunciado tormentas fuertes, incluso con advertencias de inundaciones, pero en la zona donde vivía eso era algo bastante común, así que no le di mucha importancia. Alrededor de las 11 de la noche, mientras estaba en medio de una partida con mis amigos, una ráfaga de viento golpeó con fuerza la ventana a mi lado, haciendo que toda la casa vibrara por un momento, seguido del sonido intenso de la lluvia cayendo sin parar. Me quité un poco los audífonos para escuchar mejor lo que pasaba afuera, pero antes de poder decir algo, las luces parpadearon. Una vez. Y luego todo se apagó. Mi computadora se apagó. La casa quedó completamente a oscuras. No podía ver nada. Ni siquiera mis propias manos frente a mí. Busqué mi teléfono a tientas sobre el escritorio y encendí la linterna, sintiendo esa incomodidad inmediata que siempre me daba quedarme sin electricidad, especialmente estando completamente solo. Bajé al primer piso para revisar si había alguna forma de tener algo de luz, encontrando una batería vieja que usaba en emergencias y conectando una lámpara para iluminar la sala. No era mucho, pero era suficiente. Me senté en el sillón, mirando hacia la ventana mientras la tormenta seguía golpeando con fuerza, usando los datos del teléfono para distraerme un poco mientras esperaba que regresara la luz. El tiempo pasó lentamente. Tal vez una hora. Hasta que decidí abrir la puerta para mirar afuera. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero algo llamó mi atención de inmediato. Algunas casas al otro lado de la calle tenían luz. Eso no tenía sentido. Si la tormenta había causado un apagón, ¿por qué solo mi casa estaba a oscuras? Volví a entrar, confundido, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pensando que tal vez era un problema aislado, algo interno. Pero entonces, recibí un mensaje. De un número desconocido. Decía que había líneas eléctricas caídas en la zona y que era normal que hubiera cortes de energía. Lo leí varias veces. Algo no encajaba. No tenía ningún identificador oficial. No era de la compañía eléctrica. Y no entendía por qué me llegaría un mensaje directo a mí. Pero en ese momento no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez era un sistema automático o algo similar. Volví a sentarme, intentando ignorar esa sensación incómoda que poco a poco empezaba a crecer. Hasta que escuché algo. Un sonido. Desde el otro lado de la casa. Un crujido. Exactamente como el de un escalón de madera siendo pisado. Me quedé inmóvil. Escuchando. Porque conocía ese sonido. Había vivido suficiente tiempo ahí como para saber cómo sonaban las escaleras. Y ese no era el viento. Me levanté lentamente del sillón, sin apartar la mirada del pasillo que llevaba hacia la puerta del sótano, tratando de convencerme de que seguramente había sido la tormenta, el viento golpeando la casa o cualquier otra explicación lógica que no implicara que alguien más estuviera ahí dentro conmigo. Pero esa sensación no desaparecía. Avancé con cuidado, iluminando el suelo con la linterna del teléfono mientras cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si mi propio cuerpo intentara detenerme,
como si supiera algo que yo todavía no quería aceptar. El pasillo estaba completamente oscuro. Silencioso. Demasiado silencioso. Y cuando finalmente doblé la esquina, lo vi. La puerta del sótano estaba abierta. Completamente abierta. Me detuve en seco. Porque no había forma de que la hubiera dejado así. Recordaba perfectamente haberla cerrado cuando bajé por la batería. Sentí como el corazón empezaba a latir con fuerza mientras me acercaba unos pasos más, iluminando el interior de la escalera que descendía hacia la oscuridad total del sótano. No había nada visible. Solo sombras. Pero eso no me tranquilizó. Al contrario. Lo hacía peor. Porque significaba que cualquiera podía estar ahí abajo, sin que yo lo viera. Me acerqué un poco más, lo suficiente como para asomarme sin tener que bajar, inclinando el cuerpo hacia adelante mientras dirigía la luz hacia los primeros escalones. Nada. Silencio absoluto. No iba a bajar. Ni siquiera lo consideré. Así que retrocedí, agarré la puerta y la cerré con fuerza, como si eso pudiera solucionar algo, como si esa simple acción fuera suficiente para separar lo que fuera que estuviera ahí abajo, de mí. Intenté calmarme. Sentía cada golpe a través de la puerta, cada intento de empujar desde el otro lado, como si la madera fuera a ceder en cualquier momento, y en ese instante entendí que no tenía tiempo para pensar, que si dudaba un segundo, esa persona iba a salir. Apreté los dientes y empujé con todo lo que tenía, apoyando el hombro contra la puerta mientras trataba de mantener el equilibrio, porque cada impacto hacía que retrocediera unos centímetros, lo suficiente como para saber que no iba a aguantar mucho más. Mi mano temblaba mientras sacaba el teléfono. No podía dejar de presionar la puerta, así que marqué como pude, sin mirar demasiado la pantalla. El tono sonó. Una vez. 2 veces. Y justo en ese momento, los golpes se detuvieron. De golpe. Como si nunca hubieran estado ahí. El silencio volvió. Pero no era un silencio normal. Era peor. Porque ahora no sabía qué estaba pasando del otro lado. No sabía si seguía ahí. O si simplemente estaba esperando. Intenté hablar con el operador, explicando lo que estaba pasando, pero mi voz apenas salía, entrecortada, mientras seguía presionando la puerta, sin atreverme a moverme ni un centímetro. Pasaron unos segundos. Luego 1 minuto. Y no escuché nada más. Ni pasos. Ni respiración. Nada. El operador me dijo que la policía ya estaba en camino. Y en ese momento tomé la única decisión que podía tomar. No iba a quedarme ahí esperando. Me separé lentamente de la puerta, preparado para reaccionar si se abría, pero no pasó nada. Di un paso atrás. Luego otro. Y en cuanto tuve espacio, corrí. Salí de la casa sin mirar atrás, abriendo la puerta principal y cruzando la calle bajo la lluvia sin detenerme, sin importar lo empapado que terminara. Me quedé al otro lado, mirando mi casa. Esperando. Observando. Pero no vi a nadie salir. No vi movimiento. Nada. Solo la tormenta. Pasaron unos minutos hasta que llegaron las patrullas. Entraron. Revisaron toda la casa. El sótano. Cada habitación. Pero no encontraron a nadie. La única señal de que alguien había estado ahí era la puerta trasera. Estaba abierta. Y la electricidad nunca se había ido. No había ningún apagón en la zona.
Lo confirmaron minutos después. Alguien había cortado la energía desde afuera. Y el mensaje que recibí no venía de ninguna compañía. Era un número normal. Un teléfono personal. Eso fue lo que más me afectó. Porque significaba que no fue algo al azar. Esa persona sabía que yo estaba ahí. Sabía que vivía solo. Sabía cómo hacer que bajara la guardia. Y había planeado todo. Hasta el último detalle. Nunca encontraron a nadie. Nunca supieron quién era. Y hasta el día de hoy, cada vez que se va la luz en mi casa, no puedo evitar pensar que tal vez alguien está esperando otra vez. Esto ocurrió cuando decidí hacer un viaje de camping con un amigo cercano, alguien con quien ya había salido antes en este tipo de planes, aunque siempre habíamos elegido lugares bastante seguros, campamentos donde había otras personas alrededor y no estábamos completamente aislados. Pero esta vez queríamos algo diferente. Algo más real. Más alejado. Después de buscar durante un tiempo, encontramos un lugar en el norte de México que parecía perfecto, una zona bastante profunda en el bosque, con un sendero poco transitado que llevaba a un punto elevado con vista hacia todo el paisaje. No había muchas fotos. No había mucha información. Y eso, en ese momento, lo hacía aún más atractivo. El plan era sencillo. 3 días. Entrar caminando varias horas, acampar y regresar. Nada complicado. Nada fuera de lo normal. Llegamos temprano al punto donde dejábamos el auto, un pequeño espacio de tierra al final de un camino que ya de por sí parecía abandonado, rodeado completamente de árboles, sin señales de otras personas. Eso nos dio cierta tranquilidad. Pensamos que estaríamos completamente solos. Comenzamos a caminar. El sendero al inicio era visible, aunque poco cuidado, como si no hubiera sido utilizado en mucho tiempo, pero a medida que avanzábamos se volvía más estrecho, más cubierto por vegetación, como si el bosque estuviera reclamando ese camino de vuelta. Después de varias horas, finalmente llegamos al lugar donde planeábamos acampar. Era una zona abierta, una pequeña colina con vista hacia el bosque, completamente silenciosa, sin rastros recientes de actividad humana. Montamos las tiendas. Preparamos todo. Y durante las primeras horas, todo fue exactamente como esperábamos. Tranquilo. Relajante. Normal. Hasta que algo cambió. Mientras estaba parado cerca del borde de la colina, observando el paisaje, noté movimiento entre los árboles, bastante lejos, en una zona donde la vegetación era más densa. Al principio pensé que eran animales. Pero no. Eran personas. Podía ver varias figuras. 4. Tal vez 5. Moviéndose lentamente entre los árboles. No estaban en el sendero. No estaban cerca del campamento. Simplemente estaban ahí. Caminando. Eso me sorprendió. Porque no habíamos visto a nadie en todo el camino. Y ese lugar no parecía uno al que la gente llegara fácilmente. Llamé a mi amigo para que mirara, pero cuando llegó, ya no estaban. Habían desaparecido entre los árboles. No le dimos demasiada importancia en ese momento. Pensamos que tal vez eran otros campistas. Gente que conocía la zona mejor que nosotros. Pero algo en la forma en que se movían no se sentía normal. El resto de la tarde pasó sin más incidentes. Preparamos comida. Encendimos una fogata.
Y nos sentamos a hablar mientras la noche caía poco a poco sobre el bosque. El silencio volvió. Ese silencio pesado que solo existe en lugares donde no hay absolutamente nada más alrededor. Pasaron un par de horas. Y entonces lo escuchamos. Voces. Varias. Lejanas. Pero lo suficientemente claras como para saber que no eran nuestra imaginación. No podíamos entender lo que decían. Ni siquiera estábamos seguros de si hablaban español. Pero estaban ahí. En medio del bosque. Hablando entre ellos. Y lo más extraño es que no se movían. El sonido no cambiaba de lugar. Como si estuvieran parados en un mismo punto. Observando. Esperando. Nos quedamos en silencio. Escuchando. Sin saber qué hacer. Hasta que, de repente, las voces se detuvieron. De golpe. Sin alejarse. Sin desvanecerse. Simplemente. Desaparecieron. Y entonces. Escuchamos otra cosa. Un solo conjunto de pasos. Caminando hacia nosotros. Nos quedamos completamente en silencio mientras esos pasos se acercaban poco a poco, cada vez más claros, más cercanos, hasta que finalmente una figura salió de entre los árboles y entró en el pequeño círculo de luz que proyectaba nuestra fogata. Era un hombre. Llevaba una gorra roja bastante llamativa y el cabello oscuro, algo largo, cayendo por los lados, con una sonrisa que no se sentía natural, como si estuviera forzada, como si intentara parecer amigable sin realmente serlo. Se acercó sin dudarlo. Demasiado confiado. Demasiado tranquilo para alguien que acababa de salir de la oscuridad del bosque. Nos preguntó si sabíamos dónde estaba el sendero. Que llevaba un rato buscándolo. Le señalé la dirección por la que habíamos venido, explicándole rápidamente cómo encontrarlo, esperando que eso fuera suficiente para que siguiera su camino. Pero no se fue. Se quedó ahí. Mirándonos. Sonriendo. Y entonces decidí preguntarle algo. Le pregunté si las otras personas que habíamos visto antes estaban con él. Por un segundo. Su expresión cambió. Muy leve. Pero lo suficiente como para notarlo. Luego volvió a sonreír. Dijo que no. Que estaba solo. Que no había visto a nadie más. Eso no tenía sentido. Había salido exactamente de la misma dirección de donde venían las voces. De donde habíamos visto a ese grupo. Y aún así. Lo negaba. No insistí. No quería generar una situación incómoda. Solo asentí. Y después de unos segundos más, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero, alejándose lentamente hasta desaparecer otra vez entre los árboles. Nos quedamos en silencio. Mirándonos. Porque ambos sabíamos lo mismo. Estaba mintiendo. No había forma de que no supiera de las otras personas. No después de haber salido de ese mismo lugar. Pasamos varios minutos hablando en voz baja, intentando entender qué estaba pasando, tratando de convencernos de que tal vez no era nada, que tal vez estábamos exagerando por estar en un lugar tan aislado. Pero esa sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. Como si algo estuviera mal. Como si no estuviéramos solos. Después de un rato, uno de nosotros finalmente lo dijo. Que tal vez deberíamos irnos. Que no valía la pena quedarse ahí. Y por primera vez desde que habíamos llegado. Estuve completamente de acuerdo.
Empezamos a recoger todo lo más rápido posible, apagando la fogata, guardando nuestras cosas sin preocuparnos por el orden, con la única intención de salir de ese lugar antes de que pasara algo más. Pero justo cuando terminamos, escuchamos algo. Un solo paso. Detrás de nosotros. En la oscuridad. El sonido de ese paso detrás de nosotros fue suficiente para que ambos nos giráramos de inmediato, pero la oscuridad era tan densa que no podíamos ver absolutamente nada más allá de unos pocos metros frente a nosotros. El bosque se sentía diferente. Más pesado. Más cercano. Como si todo estuviera rodeándonos. Mi mano temblorosa buscó la linterna dentro de la mochila mientras mi amigo permanecía completamente inmóvil, tratando de escuchar cualquier otro sonido que confirmara que no estábamos solos. Y entonces, la encendí. El haz de luz cortó la oscuridad por un instante. Y lo vimos. Estaba ahí. A unos pocos metros frente a nosotros. El mismo hombre. Con la gorra roja. De pie. Sin moverse. Mirándonos fijamente. Su expresión ya no tenía nada de amigable. No sonreía. No decía nada. Solo estaba ahí. Observando. Durante unos segundos nadie hizo nada. Como si el tiempo se hubiera detenido. Hasta que, sin previo aviso, volví a apagar la linterna. Y corrimos. No hubo señal. No hubo cuenta atrás. Solo instinto. Corrimos hacia el sendero sin mirar atrás, avanzando lo más rápido que podíamos entre los árboles, tropezando con raíces, golpeándonos con ramas, sin importar nada más que salir de ahí. Pero no estábamos solos. Podía escucharlos. Más pasos. No solo uno. Varios. Algunos detrás de nosotros. Otros moviéndose entre los árboles a los lados. Como si nos estuvieran rodeando. Como si supieran exactamente por dónde íbamos a ir. La respiración se me volvió irregular, el corazón golpeando con fuerza mientras intentaba mantener el ritmo, siguiendo apenas el camino gracias a la memoria y a la poca visibilidad que nos daba la noche. Después de varios minutos, los pasos empezaron a alejarse. O tal vez fuimos nosotros los que logramos tomar suficiente distancia. No lo sabía. Y tampoco me detuve a comprobarlo. Seguimos corriendo. Durante lo que parecieron horas. Hasta que finalmente el bosque empezó a abrirse y vimos el área donde habíamos dejado el auto. No nos detuvimos. No miramos atrás. Solo corrimos hasta llegar, abrir las puertas y subirnos lo más rápido posible. Encendí el motor. Y salimos de ahí. Sin decir nada. Sin mirar por los espejos. Sin intentar entender lo que acababa de pasar. No paramos hasta estar lo suficientemente lejos. Hasta que el bosque desapareció por completo. Durante el camino de regreso, ninguno de los dos habló. Porque no hacía falta. Ambos sabíamos lo mismo. Ese hombre no estaba solo. Nunca lo estuvo. Y lo que sea que estaba ahí afuera. No quería ayudarnos. Nos estaba siguiendo. Y lo más inquietante de todo. Es que no sabemos por qué. Esto ocurrió durante un viaje largo que hice en carretera para visitar a mi familia, un trayecto de varios días que implicaba manejar durante horas por zonas bastante solitarias, donde a veces podías pasar mucho tiempo sin ver otro coche.
Había salido temprano esa mañana, avanzando sin parar durante casi todo el día, deteniéndome solo para cargar gasolina y comer algo rápido, con la intención de cubrir la mayor distancia posible antes de descansar. Alrededor de las 8 de la noche, después de casi 10 horas manejando, decidí que era suficiente por ese día y comencé a buscar algún lugar donde quedarme. No había muchas opciones. Estaba en una zona bastante aislada. Pero después de revisar el mapa, encontré un pequeño hotel a unos minutos de distancia, al final de una carretera secundaria que salía desde la gasolinera donde me encontraba. El camino hacia el hotel no se sentía normal. Era una calle vieja, con muy pocas luces, prácticamente vacía, rodeada de edificios pequeños que parecían abandonados o poco utilizados. No vi a nadie. No pasó ningún coche. Y eso hizo que el lugar se sintiera aún más aislado. Después de unos minutos, llegué al hotel. Era un edificio pequeño, bastante antiguo, con un estacionamiento casi vacío. Entré con mis cosas, esperando encontrar al menos algo de movimiento, pero el interior estaba igual de silencioso que el exterior. Las luces eran tenues. Demasiado tenues. Y no había nadie en la recepción. Me quedé ahí unos segundos, mirando alrededor, escuchando el silencio, hasta que finalmente alguien apareció desde un pasillo al fondo. Era una mujer. Parecía sorprendida de verme. Como si no esperara a nadie. Se acercó rápido, me atendió y me dio una habitación en el último extremo del pasillo. Le agradecí y caminé hacia mi cuarto, notando lo silencioso que estaba todo, como si el lugar estuviera completamente vacío. Entré. Cerré la puerta. Y dejé mis cosas. No era un cuarto grande. Ni particularmente cómodo. Pero en ese momento no me importaba. Estaba cansado. Solo quería descansar. Me senté en el pequeño sofá, revisando el teléfono durante un rato, hasta que en algún momento me quedé dormido sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo pasó. Pero me despertó un golpe. Fuerte. Seco. En la puerta. Abrí los ojos de inmediato, confundido, tratando de entender si lo había imaginado o si realmente alguien había tocado. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, sintiendo esa incomodidad que aparece cuando algo no encaja, cuando sabes que algo no está bien pero aún no puedes explicarlo. La abrí. No había nadie. Asomé la cabeza al pasillo. Silencio. Nadie caminando. Nadie saliendo de ninguna habitación. Nada. Me quedé unos segundos mirando. Esperando. Pero no pasó nada. Cerré la puerta. Volví al sofá. Intentando convencerme de que tal vez había sido en otra habitación, que tal vez simplemente lo había confundido. Pero algo en el ambiente no se sentía normal. No se sentía como un hotel. Se sentía vacío. Como si yo fuera la única persona ahí. Intenté ignorarlo. Me duché. Me preparé para dormir. Y finalmente me acosté. Pensando que todo había sido solo una coincidencia. Pero en algún punto de la noche, volvió a pasar. Otro golpe. En la puerta. Esta vez más fuerte. Más insistente. El segundo golpe fue más fuerte que el primero, lo suficiente como para sacarme completamente del sueño y hacer que me levantara de inmediato, esta vez sin dudarlo, caminando directo hacia la puerta con una sensación mucho más incómoda creciendo en el pecho. Abrí. Y otra vez. No había nadie.
El pasillo estaba completamente vacío. Silencioso. Como si nunca hubiera habido ningún sonido. Me quedé ahí unos segundos, tratando de escuchar algo, cualquier cosa que me indicara que no estaba imaginando todo, pero no había nada. Ni pasos. Ni puertas cerrándose. Nada. Cerré la puerta con más fuerza esta vez. Y en lugar de volver a acostarme, decidí salir al pasillo y caminar hacia la recepción, porque en ese punto ya no podía ignorar lo que estaba pasando. El lugar seguía igual de vacío. Igual de silencioso. La mujer estaba en la recepción. Le expliqué lo que había pasado, que alguien había estado golpeando mi puerta 2 veces, preguntándole si había visto a alguien. Su reacción fue extraña. No parecía preocupada. Parecía confundida. Me dijo que no había visto a nadie. Que no había nadie más en el hotel. Que yo era el único huésped esa noche. Eso no me tranquilizó. Al contrario. Lo hizo peor. Asentí sin decir mucho más y regresé a mi habitación, con esa idea repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. El único. Eso significaba que no había nadie más que pudiera haber estado golpeando la puerta. Entré. Cerré. Y aseguré todos los seguros que tenía la puerta. Me acosté. Pero no podía dormir. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, intentando procesar todo, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido, hasta que decidí agarrar el teléfono para distraerme un poco. Y en cuanto la pantalla se encendió, iluminó la habitación lo suficiente como para que lo viera. En la esquina, cerca de la cama, había alguien. De pie. Inmóvil. Observándome. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Salté de la cama y retrocedí de golpe, sintiendo como el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho mientras trataba de entender lo que estaba viendo. No era una sombra. No era un reflejo. Era una persona. Ahí dentro. Conmigo. Corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras quitaba los seguros lo más rápido posible, escuchando cómo detrás de mí comenzaban los pasos. Rápidos. Pesados. Acercándose. Abrí la puerta de golpe y salí al pasillo, corriendo sin mirar atrás mientras gritaba pidiendo ayuda. La mujer en la recepción se levantó sobresaltada al verme, pero su mirada cambió en cuanto vio lo que venía detrás de mí. El hombre salió de la habitación corriendo. Pasó por el pasillo. Y en cuanto llegó al lobby, salió directamente por la puerta principal. No se detuvo. No dijo nada. Simplemente desapareció en la noche. La mujer llamó a la policía. Yo no podía ni hablar. Me quedé ahí, tratando de recuperar el aliento, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba sin poder controlarlo. Cuando llegaron, revisaron todo el hotel. Pero no encontraron a nadie. Las cámaras no ayudaron mucho. Solo había un par funcionando. Y lo único que pudieron confirmar es que ese hombre había entrado a mi habitación mientras yo estaba hablando en la recepción. Había estado ahí, esperando, en la oscuridad, dentro de mi cuarto, sin que yo lo supiera. No se llevaron nada. No dejaron nada. Y nunca supieron quién era. Esa misma noche me fui. No me quedé ni un minuto más. Y hasta el día de hoy, no puedo dormir en un hotel sin revisar cada rincón de la habitación. Porque ahora sé que a veces, no importa cuántas veces revises la puerta, el peligro
ya está dentro.